Damos inicio a nuestro programa Torre Médica en esta primera entrevista con un invitado muy especial. Él es licenciado en Mercadotecnia Internacional Deportiva, José Luis Solorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias, doctores. Gracias por acompañarnos. Y bueno, él está aquí porque tuvimos la inquietud de invitarlo para que hable a nuestro público y les ayude un poquito para que todos ustedes desde casa sepan cómo llevar un entrenamiento personal o guiarse. Hoy en día pues tenemos muchos medios informativos como lo es las redes sociales, el YouTube, o sea, muchas herramientas que nos pueden ayudar, pero ¿qué les parece si les damos una guía a través de este programa donde José Luis y los demás de nuestros invitados les puedan dar unos pequeños tips y consejos? Bueno, pues José Luis, como coaching deportivo, explícanos un poquito qué es lo que tú realizas y entra de lleno en el tema. Ok, ¿cómo están, auditorio? Lo que nosotros como coaches personalizados realizamos es la revisión de todos los aspectos de una persona. Desde hábitos, desde cómo se levantan en la mañana hasta cómo se duerme. Es bien importante todo esto en el día de una persona porque, hablando del entrenamiento, es un buen hábito, influye mucho en tu día, desde que te da una emoción diferente a cómo atacas tu día, a la decisión de enfrentar problemas en el día por el tema emocional que nos da el deporte. El deporte es una actividad buena para la salud en varios términos y donde podemos hacer muchas cosas como recreativo, un poquito más atlético, y de ahí se derivan infinidad de ramas. Digo, dentro de las variables, Chiqui, ¿cómo define algún modo y cómo eliges vas a ser un entrenador personal de alguien, ya sea de forma en tu gimnasio o en una disciplina en casa y no cuenta con aparatos? Sé que la selección, y hoy vemos en las plataformas los que encontramos mucho autoentrenamiento y te lo agrupan por edades y te lo agrupan, pero es importante hacer una evaluación física primaria antes de definir para cuál es un buen candidato. Cómo hacer una selección cuidadosa, ¿sí?, que le garantice que no se va a lastimar alguna estructura. ¿Por qué? Porque a veces nos atrevemos a adelantarnos a comprar algún aparato o algún equipo cuando no hemos recibido ni siquiera una orientación primaria para poder definir a qué somos unos buenos candidatos. Ok, claro. Hay muchas variables como rangos de movimiento, edades, capacidades físicas de cada persona, y eso lo tenemos que revisar atentamente como coaching personal porque lo ves desde otro punto, más que como tú lo sientas y lo puedas expresar. Otra persona te tiene que ver o es preferible, mejor dicho, verte desde otro ángulo para saber si estás haciendo un buen rango de movimiento o no bueno, que sea saludable, porque hay muchas personas que vamos a un gimnasio sin tener el conocimiento de cómo realizar el movimiento, y si alguien no nos asesora, no nos lleva por el camino, nos puede hacer que tengamos una lesión o por la intensidad algo un poquito peor, o la desmotivación de cuando no veo mejoría rápido o en un periodo no tan largo. Eso conlleva a que la gente salga de ahí. Por eso yo defino como un entrenador personal, es como una guía que te pueda ayudar a hacer las cosas un poquito mejor o llevarte del A al B en un camino más a salvo y con un mejor resultado. Chiqui, platícanos, tú tienes un gimnasio. Dinos un día a día de un cliente que llega contigo por primera vez porque quiere hacer cambio de hábitos, porque quiere mejorar su salud física
¿Y cómo lo recibes tú? ¿Qué consejos le das? ¿Y cómo es ese día a día para que él se logre enamorar al 100% de una rutina, de que cambie de hábitos y que lo vuelva como una disciplina? ¿Cómo lo ayudas tú? Pues lo primero es con una plática de saber cómo es su día. Me platican a qué hora se levantan, a qué hora comen, a qué hora les gusta o sienten más energía para hacer ejercicio, para hacer actividad física, y de ahí podemos orientar a la persona a qué es lo mejor para ellos. Sí, hacer un ejercicio grupal, uno más personalizado, y se puede adaptar a cualquier cosa. Carteras, tiempo, profesión, porque a veces tengo una pareja de doctores que no tiene tanto tiempo de hacer, a veces pueden tener un poquito más, a veces más recortado, y hay que jugar con esas variables que nos permite el entrenamiento. Ellos necesitan algo un poquito más personalizado porque tal vez las horas grupales no son para ellos, o hay mucha gente, o hay muchos factores. Hay personas que no se sienten cómodos con mucha gente alrededor, hay que buscar un horario, hay que ser en su casa, hay variables. Ellos pueden llegar, acuden con nosotros, con Distrito CrossFit, y de ahí vamos platicando si les gusta algo más personalizado, algo más grupal, por sus tiempos, por muchas variables. Digo, son aspectos, Chiqui, que tenemos que entender que en esta evolución que estamos teniendo, en esta transición, no es que el ejercicio esté más de moda. Estuvimos encerrados por un fenómeno de pandemia y obviamente los gimnasios estuvieron a puertas cerradas. Regresamos y empezamos una labor recreativa, o algunos estuvimos en labores recreativas en casa, algunos al aire libre, pero obviamente vino un fenómeno y hoy vemos los gimnasios de repente abarrotados, pero sin una orientación. Les digo que sucede como en lo médico. Ocurre el fenómeno de la gallina descabezada y empiezo a escuchar un sinfín de conocidos que están sufriendo lesiones por no haber recibido una orientación y hacer cierto tipo de actividades apoyadas a veces entre conocidos, pero no recibir una orientación por no conocer sus rangos de movilidad, sus capacidades, el peso adecuado, el uso apropiado de una máquina, que desafortunadamente, digo, si uno que de repente recibe la orientación de parte de ustedes para hacer las cosas, pero luego empieza uno a hacer movimientos de forma que genera vicios en la movilidad, pero como resulta más fácil, hacemos repeticiones inapropiadas. ¿Qué sería una de las recomendaciones primarias que podemos hacer a la gente que ahorita está escuchando este programa y dice, creo que es el momento de activarme y empezar a recibir una orientación muy apropiada, pero de una forma profesional y orientada? Bueno, aquí lo primero que yo recomendaría es acercarse a un coach que esté certificado, que ya sepan que tiene un camino, pues valga la redundancia, caminado en este aspecto de lo deportivo, y de ahí checar todos los hábitos, ver cómo se mueve la persona, ver cómo nos movemos, cómo nos sentimos con el ejercicio, con ciertos ejercicios, que hay infinitas variedades del mismo, porque también es bien importante que nos sea divertido para que sea, que lo podamos hacer sustentable. Lo sustentable es lo más valioso que podamos, el hábito más valioso que podamos tener, porque primero entra la disciplina, de ahí se vuelve un hábito y de ahí lo volvemos sustentable, porque si no es sustentable, si la persona al principio entra sin ningún conocimiento, puede generar una lesión y de ahí interrumpir sus periodos de entrenamiento, que eso es lo que nunca queremos nosotros. La salud viene después de tener una constancia en el entrenamiento. No el primer día que hago tal vez voy a estar demasiado dolorido y eso no es salud. Debo tener un proceso, voy a estar adolorido y sigo entrenando para que baje ese dolor, mi cuerpo se acostumbre, porque el entrenamiento es una costumbre en lo muscular, en todos los sistemas cognitivo, etc., etc. Y de ahí se vuelve el resultado. Es una fórmula sencilla,
pero difícil de caminar. Pues creo que es algo importante. Vamos a un corte y volvemos para seguir platicando más a detalle cómo de alguna manera podemos tener un acondicionamiento adecuado a nuestras características, a nuestro estilo de vida y a nuestra economía. Claro que sí. Continuamos en Torre Médica. Continuamos.